Avisen si se ve mi pizarra. Ok, está medio grande acá. ¿Qué tal andan con las clases y con los contenidos? ¿Van entendiendo los temas más o menos? Está medio grande esto. Espera un chiqui. Bueno, hoy vamos a ver lo que sería, vamos a dar inicio a secciones cónicas. Que esto, bueno, sería a circunferencia, a la elipse y a la parábola. Entonces, primeramente tenemos a la circunferencia. Tenemos como objetivo comprender las ecuaciones de las cónicas más comunes, que son, como dijimos, la circunferencia, la parábola y la elipse. Cómo se presentan en el plano cartesiano y sus elementos más importantes. Y también vamos a estar resolviendo ejercicios de función. Ok. Definición entonces de la circunferencia: es el conjunto de todos los puntos que están a una distancia fija de un punto fijo. Entonces, intentar dibujar más o menos un círculo. Ahí. Entonces tenemos una circunferencia de centro. Este va a ser su centro. Y lo que nos quiere decir es que esta distancia de este punto y un punto cualquiera que esté sobre mi circunferencia, ya sea acá, ya sea acá, ya sea acá, cualquier punto que esté sobre esta circunferencia tiene que equidistar. ¿Qué significa equidistar? Que dista, o sea, su distancia de este punto a este punto tiene que ser la misma de este punto a este punto y de este punto al centro. Eso significa equidistar. O sea que esta distancia de acá tiene que ser igual a esta distancia de acá, igual a esta distancia de acá. Y así tiene que pasar siempre que nosotros tomemos cualquier punto de la circunferencia. ¿Y cómo le llamamos a esa distancia? Le llamamos radio, que va a ser el radio de la circunferencia. Y al centro normalmente le llamamos C, de centro. Entonces nuestro centro va a tener coordenadas H y K. Así le vamos a llamar a nuestras coordenadas del centro. Y nos dice que la ecuación general de la circunferencia con centro en el origen es esta. ¿Qué quiere decir con centro en el origen? Que si nosotros tenemos un plano cartesiano, nuestro centro va a estar en el origen, va a estar acá. Y vamos a tener más o menos una circunferencia así. Y nuestro centro, si está en el origen, ¿cómo va a ser sus coordenadas? Va a ser 0 y 0. ¿Ok? Entonces,
Esta es la ecuación general de una circunferencia con centro en el origen, donde R, la R que está acá, es el radio. Después tenemos lo que sería la ecuación de una circunferencia con centro en H y K. O sea que otra vez vamos a tener nuestro plano cartesiano sería un mi raya. Vamos a tener. Y si te dice que el centro ya está en otro punto, o sea, podemos llamarle que nuestro centro esté acá. ¿Ok? Entonces nuestro centro acá va a estar en un punto que puede ser, por ejemplo, acá puede ser 2 y acá 2. Entonces mi centro va a estar en la coordenada 2 y 2. O sea que mi centro es más o menos un punto en nuestro plano cartesiano. Recuerden que acá era y negativo, acá es x positivo y acá era x negativo. O sea, primeramente vamos a ubicar nuestro centro en el plano cartesiano y luego el tamaño de nuestro círculo va a depender de qué, de nuestro radio, que nos va a dar. Y el radio es la distancia de que dijimos, del centro a cualquier punto de nuestra circunferencia. No importa si es recto o no, cualquier distancia que yo tome tiene que ser igual. O sea, el centro está acá y si yo tomo un punto acá, esta distancia es la misma, esta distancia es la misma y la misma. ¿Ok? Porque esa es una propiedad de una circunferencia. Y vamos a tener entonces acá nuestra ecuación de la circunferencia, pero con centro en cualquier otro lado que no sea el origen. Entonces, este de acá era una silla, una circunferencia con centro en el origen. Y este de acá, una silla con centro en otro lado que no es el origen, como en este caso es en 2 y 2. Y acá tenemos también otras fórmulas que nos dan, que sería para hallar la h, entonces es la coordenada en x del centro. Voy a leer un poco el chat, ahora estoy leyendo. A ver, sí, así mismo como te dice José Jazmín. Vas a poder encontrar en el canal de YouTube algunas clases. Y si de por ahí alguna clase todavía no se subió, voy a insistir con que se suba así. Pero pueden ver las clases anteriores, así se ponen al día, así. No pasa nada, igual no se desesperen, ¿sí? Si es que por ahí no entienden algo o algo así, pregunten sin problema, vamos a responder. Pero las clases anteriores están en el canal de YouTube. Bueno, continuando, dijimos entonces que la h va a ser la coordenada en x del centro. ¿Ok? Y la k es la coordenada en y del centro. Y por ejemplo, si yo desarrollo esto, voy a desarrollar los cuadrados, ¿sí? Era
el cuadrado del primero, esto voy a desarrollar, esto de acá. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más h al cuadrado más i cuadrado menos 2ki más k cuadrado. El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esto igual a r cuadrado. Ok. A esto que está acá, a 2h, nosotros le podemos llamar a x. Luego, vamos a ponerle más, porque ella va a depender del número que tome la a. Y luego le vamos a tener a la i cuadrado más b i más c. Ok, y todo esto que está acá vamos a pasar hacia el otro lado. Se va a hacer r cuadrado menos h cuadrado. Este también pasa hacia acá, menos k cuadrado. Y nuestra c también pasamos hacia menos. Ok. Y esa es una forma también de desarrollar. Por eso es que nosotros acá a nuestra h le llama menos a sobre 2. Porque esto, por ejemplo, está acá, va a ser h igual a menos a sobre 2. Y lo mismo con la k. Miren, esto igual con esto. Entonces vamos a tener que es menos 2k igual a b. Entonces la k pasa a ser menos b sobre 2. Y lo mismo con la h. La h igual a entonces esta que está acá con esta. Y ahí es como obtenemos h igual a menos a sobre 2. Y eso más o menos es una forma de desarrollar esto que está acá. Luego vamos a continuar y tenemos un ejemplo. Dice, encuentra la ecuación de la circunferencia con centro en 3 menos 2 y radio 4. O sea, ya nos da nuestro centro, que es 3 en x y menos 2 en y. Y la r, que es 4. Entonces, como dice acá, esta es mi h y esta es mi k. Ok, por eso nos da acá h igual a 3 y k igual a menos 2. R de radio igual a 4. Entonces nos dice para hallar la ecuación de la circunferencia. Entonces usa esta ecuación. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Ok, entonces reemplazamos nomás directamente. X menos h es 3, más y menos k, y ahí le afecta ese signo que está. Y mi r es 4, entonces el 4 yo elevo al cuadrado.
más, y este menos que está acá le afecta a este 2. Espérenme que se coló. Ahí está. Ok, entonces el menos de acá le afecta a este, entonces va a ser más. Igual a 4 al cuadrado, 16. Entonces directamente va a quedar así. Directamente nosotros reemplazamos los datos que nos da. Nos da el centro, h y k, y nos da r igual a 4. ¿Tienen alguna duda? Es simplemente reemplazar. Ok, gracias Luana y Rebeca por responder. Y ahora sí. Bueno, continuamos. Te voy a borrar para intentar hacer solitos. Vamos a seguir los pasos. Bueno, vamos a tener entonces que nos pide hallar el valor de k para que esta ecuación de acá represente a una circunferencia de radio 4. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es reordenar la ecuación. ¿Cómo vamos a reordenar la ecuación? Vamos a poner, la x con la x. Entonces ponemos primero x al cuadrado y continuamos al lado con el número que contiene también x. Entonces menos 8x. Vamos a dejarle un espacio acá y después continuamos con la y. Más y al cuadrado más 10y, y a mi x le voy a mandar hacia el otro lado. Voy a dejar otra vez acá un espacio y a mi x le llevo hacia acá con el signo cambiado. Entonces es menos k. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a completar cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que acá le vamos a poner otro número. ¿Y cómo vamos a hallar el número que está acá? Vamos a tener este 8 y le dividimos entre 2 y lo que nos salga elevamos al cuadrado. O sea, le tomamos a este número de acá, que es 8, dividimos entre 2, o sea, 8 dividido 2 nos sale 4. Y elevamos al cuadrado, que sería 16. Entonces le sumamos 16. Y si acá le sumamos 16, acá también le tenemos que sumar 16 del otro lado de la igualdad. Luego tomamos, ahí ya completamos para x, para las x. Entonces ahora vamos a completar para las y. Y tenemos el número 10. Entonces va a ser 10 dividido 2 nos da 5. Y eso elevamos al cuadrado. 5 al cuadrado nos sale 25. Y así también, como le sumamos hacia acá, le tenemos que sumar también del otro lado para que no afecte nada.
Entonces yo, ¿qué hice? Dividí este número 8 entre 2, me salió 4, y elevo al cuadrado, me sale 16. Entonces le sumé acá 16 y le sumo también del otro lado de la igualdad. Lo mismo para las y. Agarré mi 10, le dividí entre 2, me salió 5, y el 5 elevado al cuadrado me sale 25. Si le sumo hacia acá, también le sumo de este lado. Ok, entonces esto que está acá me va a quedar como, me va a quedar x al cuadrado menos 8x más 16 más y cuadrado más 10y más 25. Y del otro lado tenemos que me va a quedar menos k y 16 más 25 me da 41. Entonces, esto vamos a tener que es x y el signo que voy a poner acá en el medio, o sea, tengo que lograr esto, como esta forma de acá arriba, ¿ok? Yo tengo que lograr que mi ecuación se parezca a esa, para poder hallar h y para poder hallar k. Porque recuerden que acá era mi h y acá es el valor de mi k. Entonces, el signo que está acá va guiado por este signo que está acá, ¿ok? Entonces es negativo. Y el siguiente número va a ser la raíz de 16. O sea, este número de acá es raíz de 16. Raíz cuadrada de 16 me da 4. Entonces acá pongo a mi 4. Le pongo más. Y del otro lado también tengo que, o sea, acá tengo que lograr también que mi i se quede de esta forma. Entonces yo le pongo la i, el signo que iba acá depende de este, acá es más, entonces acá también. Y el número que está acá tiene que ser la raíz de esto que completamos hace rato. O sea, raíz de 25, que me da 5. Ok. Luego me dice que tiene que ser una circunferencia de radio 4. Entonces, ¿se acuerdan, verdad, de que acá está, mi ecuación de la circunferencia tiene esta forma que está acá? Entonces, si yo miro y yo le comparo esta ecuación de acá con esta ecuación de acá, me dice que todo lo que está hacia acá es igual a radio al cuadrado. Entonces, mi información me dice una circunferencia de radio 4, ¿ok? Entonces yo acá tengo mi r al cuadrado. Entonces, mi radio al cuadrado va a ser igual a todo esto que está acá, menos k más 41. Pero nosotros tenemos como dato que nuestra CIA es de radio 4. Entonces yo acá reemplazo. Radio 4 me dice entonces 4 elevado al cuadrado y lo demás copio igual. Y entonces tenemos que, acá tenemos que es 4 al cuadrado, 16 es igual a menos k más 41. Entonces la k va a ser igual a 41 menos 16 y es igual a 25. ¿Ok? Pero nosotros acá tenemos que, si nosotros comparábamos esto de acá,
Si comparamos esta ecuación que nos salió con esta de acá, vamos a tener que nuestra k, vamos a agarrarle menos k con el signo, menos k va a ser igual a esto de acá con el signo, igual a 5. Entonces tenemos que k es igual a menos 5 y nuestra h, ¿a qué es igual? Si la agarramos acá también, menos h entonces es igual a menos 4. Mi menos se va con mi menos y h me sale 4. Ok, entonces acá mi radio al cuadrado era acá radio al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado, 16. Y así es como se queda nuestra ecuación de la circunferencia. Y tenemos que nuestro valor de h es 4 y nuestro valor de k es menos 5. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Entonces, ¿cuáles eran los pasos? Los pasos son, reordenamos nuestra ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Le ponemos a este número que le acompaña a la x al lado de mi x cuadrado. Ahí le pongo al lado, le dejo un espacio que va a ser para completar mi cuadrado. ¿Por qué queríamos completar nuestro cuadrado? Porque nosotros después queremos que mi ecuación se quede así. Se quede x más o menos un número al cuadrado. Entonces, para eso nosotros completamos los cuadrados. Y directamente la h, porque el radio es raíz de 4x. En realidad, el radio es 4, o sea, r al cuadrado. Eso es porque nosotros tenemos nuestra ecuación acá, que teníamos que decía x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. O sea que si nosotros tenemos todo, como acá teníamos todos los datos y reemplazamos directamente, ven como acá nuestro radio que nos da como dato es 4. Pero, ¿por qué acá no pone 4? Porque mi fórmula me dice que la ecuación se escribe radio al cuadrado. O sea que a mí me da mi radio, pero no es ese radio el que yo voy a poner acá directamente, sino que es el cuadrado de ese radio. Por eso es que nosotros acá al reemplazar, reemplazamos h igual a 3, acá está, h igual a 3, luego la k igual a menos 2 y el radio es 4. Pero mi fórmula me dice que yo tengo que elevar al cuadrado. Y ahí me sale que esta sería la ecuación de mi circunferencia. Con centro en donde 3 y menos 2. Y tiene radio 4. Entonces, una vez que nos dan esos dos datos, nosotros ya podemos directamente hallar la ecuación de la CIA. Reemplazando, esto sería la H, esto sería la K, y la R la que es 4. R la que es 4. Porque primero K era 25. Ok. Porque en realidad nosotros lo que tenemos que mirar acá, esa puede ser también una forma de resolver, pero si nosotros resolvemos de esta forma, la K tiene que ser igual a la raíz de eso. ¿Ok? Entonces ahí me sale 5. Más menos 1.
Entonces ahí tenemos que k es igual a menos 5. Ok, continuamos. Tenemos que ahora la intersección de una recta con una circunferencia. La intersección de una recta con una circunferencia se puede resolver al sustituir la ecuación de la recta en la ecuación de la circunferencia. Por ejemplo, tenemos, encuentra los puntos de intersección entre la circunferencia y nos da la ecuación de nuestra circunferencia. Acá, por ejemplo, también otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Si nosotros vamos a hallar el radio, nos da la ecuación de esta circunferencia, pero nos pide cuál es su radio, por ejemplo. No le vamos a tomar a 25 como nuestro radio, sino que va a ser radio al cuadrado, es lo que equivale a 25. ¿Ok? Y entonces nuestro radio vale 5. ¿Ok? Eso es algo que quiero que tengan en cuenta, no se olviden. Que este número que está acá representa el radio al cuadrado, no el radio, ¿ok? Directamente. Sino que si queremos hallar el radio, le tenemos que sacar raíz de esto, ¿ok? Bueno, entonces sustituimos la y igual a x más 1. Esa es la ecuación de mi recta. Esta es la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta yo llevo en la ecuación de la circunferencia. Acá me dice, en la ecuación de la recta me dice que y es igual a x más 1. Entonces yo, donde tenga y, le voy a reemplazar por x más 1 en mi ecuación de mi circunferencia. Entonces voy a tener mi ecuación de circunferencia más. Y acá ya me encuentro con una y. Entonces yo en vez de esta y le reemplazo por su equivalencia, que es x más 1. X más 1 menos 2. Lo que vale la y le copio igualito. Y después copio igual otra vez, lo que sigue. Solo la y lo que yo voy a reemplazarle por su equivalencia, que era x más 1. Y esto eleva al cuadrado y es 25. Ok, acá puedo operar, puedo desarrollar, va a ser x más 1 menos 2. Entonces, 1 menos 2 es menos 1. Es igual a 25. Ok. ¿Por qué acá sumó directamente este con este y puso un 2 enfrente? ¿Por qué? Porque esto es como si fuese que yo tengo una x y una x. ¿Ok? Entonces, x más x, 2x, igual a todo lo que está hacia acá. Pero mi x no es solo x, es x menos 1 al cuadrado. Entonces yo todo esto es como si fuese que yo tenga una x nomás. Entonces yo le sumo este número que está enfrente y este número que está enfrente. ¿Por qué? Porque son iguales. Este de acá, todito esto de acá, que está entre paréntesis y al cuadrado, es lo mismo que este de acá. Entonces es como si fuese que yo le voy a sumar nomás los números que están enfrente. Entonces 1 más 1, 2. Y este
solamente copio una vez. Asocien así, como si fuese que esta es una X y esta es una X. Entonces, X más X, 2X. ¿Ok? Pero luego le cambian, le ponen X menos 1 al cuadrado. Bueno, ahora despejo. Este 2 le está multiplicando acá y va a pasar dividiendo. 25 sobre 2. Ok, y ahora yo lo que quiero es hallar mi X. La X es lo que yo quiero hallar, entonces yo tengo que despejar. Este cuadrado va a pasar acá como raíz. Y este menos 1 va a pasar sumando. ¿Y por qué acá le pone un más menos enfrente de mi raíz? ¿Por qué? Porque recuerden que la raíz cuadrada, ¿qué valores daba? Daba un valor positivo y un valor negativo. Por eso es que acá le pone un más menos. Y a mi 1 directamente porque por convención se le pone ahí enfrente, porque queremos prácticamente. Entonces 1 más menos raíz cuadrada de 25 sobre 2. Igual nomás también si yo le pongo a mi 1 acá, sumando. Pero por convención, para que quede más lindo, se le pone acá enfrente. Ok, entonces ya tenemos dos valores para la X. ¿Por qué dos valores? ¿Por qué? Porque uno va a ser, voy a bajar un poco más, un valor, o sea, x1 va a ser con el signo positivo. Entonces, 1 más raíz de 25 sobre 2. Y mi x2 va a ser 1 con el negativo. Entonces, 1 menos raíz de 25 sobre 2. Y luego nos dice acá, sustituimos esos valores en y igual a x más 1 para obtener los valores de y. Lo que nosotros pues queremos hallar es esto. Vamos a tener un círculo y esta recta le va a intersectar a nuestro círculo. ¿En dónde? En este punto y en este punto de acá. A este punto, por ejemplo, yo le puedo llamar punto número 1, que va a tener coordenadas x1 e y1. Y este otro punto de acá le vamos a llamar punto número 2 y va a tener por coordenadas x2 e y2. ¿Ok? Por eso es que nosotros necesitamos dos puntos, porque nuestra recta le va a cortar a nuestra circunferencia en dos puntos. ¿Cuáles eran nuestros puntos? Punto 1 y punto 2. Entonces, lo que ahora a nosotros nos falta es la coordenada en I1 y la coordenada en I2. ¿Y cómo hallamos eso? Llevando nuestra x1 y nuestra x2 en la ecuación de nuestra recta. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos una igualdad. Nos dice que y es igual a algo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a poder hallar la coordenada de nuestra y. Entonces, y1, ¿cómo hallamos? Con la x1. Entonces, llevo acá lo que vale mi x1, pues 1 más raíz de 25 sobre 2 más 1. ¿De dónde salió 1 menos 2? Bueno, acá está. Nosotros lo que hacemos es llevar la ecuación de la recta en la ecuación de mi circunferencia. Entonces yo acá tengo, asocian así, la y acá en la ecuación de la recta vale x más 1.
Entonces yo donde haya y en esta parte yo le pongo x más 1, ¿ok? Entonces esto queda igual porque acá no reemplazo nada. Pero acá yo tengo una y. Entonces nosotros en vez de la y, ¿qué hacemos? Ponemos x más 1. Eso fue lo que hicimos acá. En vez de la y, le ponemos su equivalencia, que es x más 1. Pero nosotros acá teníamos todavía un menos 2. Y ese menos 2 se copia igual, que está acá. Entonces, esto era lo que valía nuestra y. Y esto era lo que estaba luego en la ecuación de la CIA. ¿Ok? ¿Se entendió, Ángel? Más o menos. Ok. Entonces después cuando yo reemplazo mi valor, el valor de mi i, que está acá, yo tengo acá una y yo tengo acá una i. Entonces yo, en vez de poner i, voy a ponerle lo que vale, que es x más 1. Entonces coloco acá x más 1 menos 2. El menos 2 le puse porque es luego lo que nos dice nuestra ecuación. Nosotros lo único que le vamos a cambiar es el valor de la i. En vez de poner i, nosotros le vamos a poner su valor, que es x más 1. Y luego ya efectuábamos 1 menos 2, me sale que es menos 1. ¿Ok? Y ahí ya teníamos que acá teníamos igual, acá teníamos igual, entonces eso podíamos sumar como si fuesen solamente x. Y nos iba a quedar como si fuera x más x. Y entonces ahí tenemos 2x. Pero no tenemos acá x, tenemos x menos 1 al cuadrado. Por eso es que en vez de escribir así, le escribimos, sí, sustituimos lo que vale y acá. Llevamos esto acá, así mismo. Por eso nos dice acá en la solución, sustituimos y igual a x más 1 en la ecuación de la circunferencia. Y eso quiere decir que donde haya y en nuestra ecuación de la circunferencia, nosotros no le vamos a colocar y, le vamos a poner x más 1. O puede ser cualquier otra cosa también. X más 3 o 2x más 1. Lo que sea que acá nos diga que vale y, le vamos a poner acá. Pero está súper bien que pregunten. No tengan vergüenza. Y así es como obteníamos entonces x1 y x2. Entonces para hallar y1 lo que hacíamos es meter el valor de x1 en la ecuación de la recta para obtener nuestro punto i1, nuestra coordenada i1 y la coordenada i2. Y acá no puedo yo usar, por ejemplo, si yo quiero usar i1, no le puedo yo meter a mi x2 en i1, porque tiene que ser x1 e i1. Y mi i1 vale 1 más 1, 2, más 25 sobre 2. Esto pueden dejar así mismo con la raíz o meter en la calculadora y le va a salir en decimal. Pero pueden dejar así mismo. Entonces, ahora hallamos la coordenada de nuestro punto 2 y 2. Entonces, para i2, ¿cuál usamos? Usamos x2. Acá, en vez de poner x más 1, le voy a poner x2 más 1. Entonces, mi x2 vale 1 menos 25. 1 menos raíz de 25 sobre 2 y más 1. Este 1 le puedo sumar con este 1 y me va a quedar 2
y me queda mi menos raíz de 25 sobre 2. Aquí. Entonces ahí ya tenemos nuestros puntos. Los puntos de intersección entonces van a ser P1, que tenía por coordenadas x1 e y1. x1 es 1 más raíz de 25 sobre 2 y la y1 vale 2 más raíz de 25 sobre 2. Y mi punto 2 tiene por coordenadas x2 e y2, que es 2 menos raíz de 25 sobre 2. Y ahí ya tenemos los puntos de intersección entre la circunferencia y la recta. ¿Hay alguna duda? Gracias, Luana. Bueno, vamos a hacer un repaso igual de lo que hicimos. Bueno, nos daba la ecuación de la circunferencia y la ecuación de una recta. ¿Y qué era lo que acontecía? Acontecía esto, que teníamos nuestro círculo y tenemos nuestra recta, ¿verdad? Nuestra recta le cruza al círculo y ahí se intersecta y ahí vamos a obtener dos puntos. Tenemos el punto P1 y el punto P2. Entonces nosotros tenemos que hallar sus coordenadas. Tenemos que hallar las coordenadas de x1, y1, x2 e y2. Llevábamos la ecuación de la recta que nos dice que nuestra y es igual a x más 1. Entonces yo tengo que sustituir eso, o sea, la ecuación de la recta, en la ecuación de la circunferencia. ¿Cómo se sustituye eso? Sí, así mismo, secante. ¿Y cuándo pasa también? Hablando de secante, voy a aprovechar eso. Una recta de secante cuando le corta a nuestra silla en dos partes, y tenemos también otra definición que sería tangente. Y la recta tangente solamente le toca en un solo punto. ¿Ok? Entonces esta sería otra recta, otra posible recta, pero no es nuestro caso. Solamente para aclarar también de que existe también una recta tangente. Y tangente solamente le toca así, por el borde nomás le toca, ¿ok? O sea, en un solo punto. Bueno, continuando, llevábamos nuestra y, que vale x más 1, en nuestra ecuación de la circunferencia. Entonces, en vez de la y, yo le coloco el valor de mi x. Ahí yo desarrollo lo que puedo desarrollar y tenemos que me queda acá. Esto me queda lo mismo que esto. Entonces, yo le sumo 2, entonces vamos a tener acá enfrente y la misma variable, que sería x menos 1 al cuadrado. Y esta parte no cambia. Luego lo que yo quiero hallar es mi x. Y despejo hasta obtener x igual a algo. Luego, como la recta le va a cortar en dos puntos a mi silla, voy a tener dos valores de x. Una con el signo más y una con el signo menos. Entonces, yo el valor de mi x1 voy a llevar en la ecuación de la recta y voy a tener mi coordenada y1. Siempre es x1 con y1, x2 con y2. Y ahí voy a obtener las coordenadas de los puntos de intersección. ¿Cuántas rectas existen? Pueden ser cualquier recta que le corte en cualquier
pero máximo le va a cortar en 2 puntos, máximo, acá o acá. Tenemos entonces la recta tangente y la recta secante. O sea, le puede cortar en un punto o en 2 puntos. Cualquier forma puede tener, cualquier dirección puede tener nuestra recta. Pero siempre le va a cortar en máximo 2 puntos y mínimo un punto, que sería la recta tangente. Esta es la recta tangente y la que le corta en 2 puntos sería la secante. Entonces así, chicos, hallamos las coordenadas de los puntos de intersección. Pero esto sería lo que acontece cuando te dice una recta se intersecta con una silla. Le corta. ¿Y cómo sabemos que es una recta secante? Porque va a pasar esto. Yo voy a tener que esta potencia va a pasar como raíz. Y la raíz nos va a dar dos resultados. Por ende vamos a tener dos valores de x. Si tenemos dos valores de x, automáticamente es porque tenemos dos puntos de intersección. Ok, avanzando entonces con lo que nos queda de hoy, tenemos a la parábola. Y nos dice que la parábola es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado el foco y de una línea fija llamada directriz. Tenemos la ecuación estándar de una parábola con vértice en el origen y apertura hacia arriba. Dice. O sea, tenemos el plano cartesiano y nos dice que esta ecuación de acá es para una parábola que tiene vértice en el origen. El vértice de una parábola es la punta, prácticamente. Vamos a llamarle así. La punta, y vamos a tener que se abra hacia arriba. Un poco feita mi parábola, pero ustedes van a hacer mejor. Y nos dice que P es la distancia del vértice al foco. O sea, nosotros vamos a tener sobre este eje, vamos a tener un punto que se llama foco. Está dado por la letra F. Luego tenemos una línea fija que se llama directriz. Está dado por la letra D de directriz. Y vamos a tener que nos dice P es la distancia del vértice al foco. Esta distancia de acá es P. Esta distancia voy a hacer un color. Esta distancia que está en amarillo se llama P. Y esta distancia también se llama P. Ok. Dice, entonces tenemos que el parámetro P es parámetro. P viene de parámetro. Es la distancia entre la directriz y el vértice. La distancia entre la directriz y nuestro vértice B. Y también es la distancia de el vértice y el foco. O sea, estas dos distancias que están acá son iguales y se llama parámetro. Este era el foco, esta es la directriz y el lado recto es esta recta que pasa por el foco.
Entonces, esta línea naranja se llama lado recto, LR, lado recto. Y lado recto nos dice acá que vale 4p. Entonces, esos son los elementos de nuestra parábola. Y acá vamos a ver sus fórmulas. Podemos tener cuatro parábolas, vamos a decirle, cuatro formas de una parábola. Tenemos y todas son con vértice en el origen. O sea, nuestro vértice siempre vale 0, 0. ¿Por qué? Porque está en el origen de nuestro plano cartesiano. Tenemos que se abre hacia la derecha y la directriz está a la izquierda. Podemos poner directriz izquierda, está a la izquierda de nuestro eje Y, está a la izquierda. Y la apertura derecha. Ok, entonces, si nuestra directriz está a la izquierda y nuestra parábola se abre hacia la derecha, esta sería su fórmula, su ecuación. Y cuadrado igual a 4px, donde p, que es el parámetro. Y nuestro foco, esto sería el foco, está dado por p y 0. ¿Por qué eso? Porque si nosotros acá le vemos a nuestra F, que sería el foco, nuestro foco está sobre el eje X. Por lo tanto, no va a tener coordenadas en Y, porque solamente se mueve sobre nuestro eje X. En este caso, donde nuestra directriz está a la izquierda y nuestra apertura de la parábola hacia la derecha. En este caso, nuestro foco está sobre el eje X. Por lo tanto, no tiene coordenada en Y. Y su coordenada en X es P. ¿Por qué? Porque dijimos que la distancia del vértice a nuestro foco, ¿cómo se llamaba? Se llamaba parámetro. Por lo tanto, la coordenada del foco en el eje X es la distancia que está del vértice hasta acá. Hasta acá se mueve nuestro foco. Entonces se mueve una cantidad P, parámetro. Y la ecuación de nuestra directriz, ecuación de la directriz. Esta es la ecuación de la directriz, que es esta línea que está acá. ¿Ok? Entonces está dado por x igual a menos p, donde p también es parámetro. ¿Ok? Entonces si nos pide hallar, por ejemplo, la ecuación de la directriz, directamente la directriz es, en este caso, si está en esta forma nuestra parábola, es x igual a el parámetro en negativo, o sea, menos p. Luego también tenemos la otra forma de la parábola. Esperen que voy a leer el chat. Dice que es la excentricidad. La excentricidad es qué tan desviado está nuestra sección de ser circular. Por ejemplo, nuestro círculo es, vamos a decirle, perfecto, ¿verdad? Pero la excentricidad lo que define es qué tanto nuestra curva, en este caso nuestra parábola, se desvía para no ser una circunferencia, vamos a decir. Porque si nosotros tenemos acá un centro
Esta distancia, recuerden que era siempre el radio, son todos iguales, ¿verdad? Pero si mi curva se desvía de ser un círculo, no es un círculo, esta distancia de acá ya no es más la misma que esta de acá, ¿ok? Y eso es lo que sería nuestra excentricidad. Y la excentricidad de una parábola siempre es 1, siempre vale 1. Entonces la excentricidad es cuánto más o menos nuestra parábola se desvía o se agranda para no ser un círculo. Lo mismo también vamos a ver con la elipse. La elipse, por ejemplo, tiene forma de círculo pero aplastado, ¿verdad? Entonces la excentricidad lo que nos va a definir es qué tanto nuestra elipse se alejó de ser un círculo, vamos a decirle. Y sería eso. Pero ustedes lo que tienen que manejar es que nuestra excentricidad en una parábola siempre es 1. Siempre vale 1. No, no tiene que ser así. No es tan difícil. Vamos a seguir explicando. Bueno, tenemos entonces, con los ejercicios se le va a aclarar también alguna duda. Y después también me pueden preguntar sin problema. Creo que en esta semana alguien me escribió y no le pude responder, pero porque estaba con exámenes nomás y se me pasó. Pero, perdón, no es que no quiera. Se me pasó nomás. Bueno, tenemos entonces la otra parábola. Y nuestro foco sigue estando sobre el eje X. Pero ¿hacia dónde? Hacia la parte izquierda de mi eje X, o sea, hacia el lado negativo. Por ende, pasa lo mismo. Nuestro foco va a tener coordenada en X, pero no va a tener coordenada en Y. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro foco está sobre el eje X. Y como está sobre el eje X negativo, es que va a tener menos P. Ven que acá está, nuestro foco está hacia la derecha, entonces tiene parámetro P positivo. Pero acá nuestro foco está a la izquierda, entonces va a tener P también, pero negativo. Y recuerden que P era la distancia entre el vértice y el foco, parámetro. Y ahora nuestra directriz está hacia la derecha. Y recuerden que siempre acá también es P. Esta distancia también es P. Entonces vamos a tener que nuestra directriz está sobre X y tiene una distancia P, que sería la ecuación de nuestra directriz. Es la ecuación de una recta vertical. Tiene esta forma. Y nuestra ecuación sería esta de acá. Entonces, yo solía relacionar de la siguiente forma. Yo relacionaba así. Fíjense en las ecuaciones. Esta de acá y esta de acá. Estas tienen y cuadrado igual a 4px, ¿verdad? Tienen y al cuadrado. Si yo tengo que mi ecuación tiene y al cuadrado, directamente ustedes relacionan que mi parábola está acostada. ¿Ven? Que está acostada. En cambio, esto está parada, vamos a decirle. ¿Y qué define hacia dónde va a estar la apertura? ¿Ven el signo que tiene acá, enfrente del 4? Este que tiene acá es positivo. Entonces, si esto de acá es positivo, mi parábola se abre hacia la derecha. En cambio, si mi parábola tiene acá un menos, significa que se abre hacia la izquierda. Entonces ahí ya les doy un tip de cómo yo puedo identificar. Si ustedes tienen, por ejemplo, les sale así la imagen, una gráfica de una parábola,
y ven que está así, bueno, directamente y cuadrado. Está acostado, entonces es y cuadrado. Bueno, ¿y cómo definíamos si era negativo o positivo? De acuerdo hacia dónde se abre. Este se abre hacia la derecha, entonces es positivo. Si se abre a la izquierda, negativo. Y siempre es 4px para cuando está acostado. Y en cambio, acá, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia notan? Notan, vean un poco este de acá y este de acá. Y el mismo tip otra vez. El mismo tip, sí, esa es la diferencia. Diferencia uno sería que este de acá ya es x al cuadrado y acá es donde yo tengo mi y. ¿Ven? Acá yo tengo x al cuadrado y acá yo tengo mi y. Y acá lo mismo, positivo, negativo. Si yo acá tengo x al cuadrado, significa que mi parábola está parada, vamos a decirle, está verticalmente. Y el positivo indica que se abre hacia arriba y el negativo que se abre hacia abajo. Y lo mismo como ubico mi foco. Este también es foco, el que está ahí. Foco entonces, ¿dónde yo puedo ubicar mi foco? Acá yo tengo mi eje de coordenadas y mi foco ubico en 0 y ahora está sobre mi eje Y, el foco, en la misma distancia P. Por eso es que yo acá tengo 0 y en Y lo que cambia mi foco. ¿Ok? ¿Por qué pasa eso? Porque mi foco está sobre mi eje Y. Por eso pasa. No está sobre X. Si el foco está sobre alguno de los ejes, en ese eje donde esté, es donde va a ser P. Y el otro es 0. Por eso es que acá mi foco está sobre el eje Y. Por lo tanto, en Y vale lo que vale el parámetro. Y en X, 0. Y la directriz ahora va a tener forma de Y igual a menos P. ¿Ok? Y eso prácticamente sería. Entonces yo tengo otra vez, dos formas. Una se abre hacia arriba y otra se abre hacia abajo. Así más o menos yo intentaba relacionar como para acordarme de todas las fórmulas porque sí son muchas fórmulas. Entonces yo así intentaba relacionar con algo para acordarme de las fórmulas. Bueno, continuamos con un ejercicio. Dice, encuentra la ecuación de una parábola cuyo vértice está en el origen y su foco está en 0,2. Foco entonces, foco es F. Foco F está en 0,2, que era una de las coordenadas del foco. ¿Qué letra es? Este 2, ¿qué letra representa? Voy a leer el chat. ¿Qué letra representa el 2? Sí, es en coordenada Y, pero ¿qué elemento de nuestra parábola es? P. Muy bien. Entonces tenemos que nuestra P es 2. Entonces ahí ustedes ya pueden ver de dónde yo saco un dato. Yo puedo sacar un dato de las coordenadas de mi foco, porque recuerden que nuestro foco tenía como coordenadas 0P o tenía coordenada P, 0. Ahora voy a hacer otra pregunta. Si mi foco está así, si yo tengo como foco 0 y 2, ¿en qué eje, sobre qué eje va a estar el foco? Yo voy a tener mi eje, mi plano cartesiano,
y acá. ¿Sobre qué eje va a estar? Va a estar sobre el eje Y positivo. ¿Por qué? Porque yo acá en X yo tengo cero. Por ende mi foco no está sobre el eje X. ¿Está bien? Yo tengo en Y lo que yo tengo un valor. Si en Y yo tengo un valor es porque está sobre mi eje Y. Entonces yo lo ubico a mi foco. Uno y 2. Entonces acá va a estar mi foco. Mi foco F. Si mi foco, otra pregunta. Si mi foco F está sobre este eje Y, más o menos de qué forma va a tener nuestra parábola. Va a ser, va a ser horizontal, puede ser así, o va a ser vertical. Estos son horizontales y estos son verticales. Sí, muy bien. Va a tener vertical, o sea, va a tener forma vertical, o sea, puede ser así o puede ser así. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro foco está sobre un eje focal, que es el eje que pasa más o menos en medio de nuestra parábola. Puede ser acá o puede ser acá. ¿Ok? Entonces, más o menos así va a ser nuestra parábola. Ven que no es tan difícil. Hay que recordarnos, intentar recordar así, de esta forma. Vamos a ir relacionando así de a poco para ir acordándonos. Bueno, entonces podemos sacar también otro dato más de nuestro enunciado. Nos dice que encontremos la ecuación de una parábola cuyo vértice está en el origen. Vértice en el origen. Eso quiere decir entonces que nuestro vértice está en 0 y C. Mi vértice está acá entonces. El x2 de la fórmula está como exponente o está multiplicando eso. De la fórmula, de esta fórmula me decís, de esto, sí, es x al cuadrado. X al cuadrado 2. Bueno, entonces tenemos que nuestro vértice está acá. Si mi vértice está acá y mi foco está hacia arriba de mi vértice, yo directamente puedo decir que mi parábola es así. ¿Por qué? Porque mi vértice siempre está enfrente de mi foco. Yo no voy a poder decir que mi parábola es hacia abajo porque mi foco está acá. ¿Entienden? Mi foco siempre va después del vértice. Entonces, por ende, acá mi foco siempre está detrás o después de mi vértice o arriba también pueden decir. Entonces, mi parábola se abre hacia arriba. ¿Ok? Entonces es de esta fórmula. ¿Y cómo era? Ahí vamos a ir sacando. ¿Se acuerdan cómo era y cuadrado o x cuadrado igual a algo? La forma de esta parábola. Si esta parábola es hacia arriba, ¿cómo empieza esa ecuación? ¿Empieza con y cuadrado o empieza con x cuadrado? Empieza con x al cuadrado. Muy bien.
Y ya tenemos una parte de nuestra ecuación. Ya tenemos cómo empieza. Entonces, nuestra ecuación empieza así: x al cuadrado. Después siempre era 4p, y si acá es x, acá es y. Pero ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Esa es otra pregunta. ¿Positivo o negativo? Muy bien, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque se abre hacia arriba. Entonces, lo único que me queda por hacer es sustituir mi p. Mi p dijimos que según la coordenada de mi foco valía 2. Entonces, mi 4 copio igual, le multiplico por mi p que vale 2 y por i. Entonces va a ser 8 y entonces la ecuación de mi parábola es x cuadrado igual a 8i. Y no se asusten de que acá no sale tan parecido. ¿Por qué no sale tan parecido? Porque acá tenemos que i vale un octavo x cuadrado. Pero si yo despejo esto de acá, mi 8 va a pasar multiplicando. Entonces va a quedar 8i igual a x cuadrado, que es lo mismo. Solo está mostrado de otra forma, pero es lo mismo. ¿Se entendió más o menos este ejercicio? Avísenme si les sirven los tips. Así más o menos pueden ir relacionando las cosas y ahí nos acordamos de las fórmulas. Qué suerte. Me alegro. Bueno, continuamos entonces. Yo creo que hoy vamos a llegar a dar todo parábola. Y la próxima clase damos elipse, así no nos llenamos de información de tantas fórmulas. Yo creo que estamos a tiempo. Entonces hoy vamos a llegar hasta lo que es parábola. Y la próxima clase vamos a dar elipse, que tiene también tiene casi los mismos nombres, sus fórmulas. Ahí vamos a hacer este después, que es un ejercicio, un tema de año anterior que tiene que ver con parábola. Y este tiene de una circunferencia. Vamos a ver si alcanzamos. Pero entonces la definición de elipse vamos a dejar para la otra clase, para no confundirnos. Bueno, tenemos otro ejemplo. Será el examen antes de febrero, dice. Puede ser. Este año no sé un poco qué fecha fue. ¿Se acuerdan qué fecha fue este año? Para mí que fue en enero. Sí, ¿verdad? Creo que fue en enero. Antes se hacía en febrero, pero es que hay muchos papeleos que tiene que presentarse. Y yo creo que por eso es lo que se hace ya en enero. Porque después del examen ya viene lo que sería la evaluación socioeconómica, que es cuando ellos te van a visitar y todas esas cosas, y eso tarda mucho. Y entonces yo creo que se hace ya en enero para apresurar más las cosas. Sí, normalmente suele salir en diciembre. Bueno, tenemos otro ejemplo. Y nos pide escribir la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 0,4.
Y es lo mismo, prácticamente lo mismo. Nos dice vértice en el origen, entonces tenemos que nuestro vértice está en 0 y 0. Y nuestro foco F está en 0 y 4. Entonces nuestra P, ¿cuánto vale? Vale 4. Muy bien. Acá le llamó A nomás, pero eso no importa. Y nos dice aquí aplicamos la ecuación x al cuadrado igual a 4ai, pero nosotros llamamos P. No, no pasa nada. Pero la A le toma ahí como el parámetro. Y reemplazo directamente 4 por la A que vale 4, porque aparece como A, dice. Y porque le consideran más A, pero la A es el parámetro. Es como si fuese que es de otro libro, entonces el otro libro le llama, en vez de P, le llama A. Eso no es. Pero la A y la P es lo mismo, que es parámetro. Y no siempre les va a decir el parámetro vale tanto. Les puede decir, por ejemplo, la distancia del vértice al foco es 4. Y entonces ustedes ahí tienen que saber que P o A vale 4. Puede salir otra letra además de la A. O la P dice. Yo creo que normalmente se usa P nomás. Acá no sé por qué usa A. Pero normalmente P es P por parámetro. Por la palabra parámetro. Pero lo que ustedes tienen que saber bien es qué significa parámetro. Porque no siempre les va a decir P es igual a tal valor. Ustedes lo que tienen que saber es qué significa la palabra parámetro, que significa la distancia del vértice al foco o la distancia del vértice a la directriz. Eso es lo que vimos hace rato cuando estábamos viendo los elementos. Ahora voy a ver un poco hacia arriba. Acá está. Acá dice abajo, el parámetro P es la distancia entre la directriz y el vértice. La directriz y el vértice, y también la distancia entre el vértice y el foco. Ya sea A o ya sea P, la definición es distancia entre el vértice y la directriz, y también la distancia entre el vértice y el foco. Entonces lo que hace es reemplaza. Vamos a suponer que acá hay una P para no confundirnos. También una P. Entonces la P vale 4 y reemplazamos directamente en la ecuación. 4 por P, que vale 4, es 4 por 4, 16. Y la I se queda así mismo. Ok, otro ejemplo. Dice, haya la ecuación de una parábola que tiene vértice en el origen. B, entonces, está en 0, 0. Su eje está a lo largo del eje X. Nos dice. Si dice su eje, significa que es el eje focal. Si nuestro eje focal pasa o está a lo largo del eje X, es porque nuestra parábola puede ser o así o así. ¿Por qué? Porque recuerden que su eje focal o su eje, nomás también se lo puede llamar, nos dice que está a lo largo del eje X, o sea, está acá. Entonces la parábola puede ser o así o así. En cambio no puede ser así, porque ahí nuestro eje ya va a estar sobre el eje Y.
Y ahora nos dice que está sobre el eje X. Y nos dice que pasa por el punto menos 3, 6. Vamos a ubicar un poco ese punto. Creo que vamos a intentar terminar este ejercicio y ya terminamos la clase. Bueno, nos dice que pasa por el punto menos 3. Ubico mi punto menos 3 y 6 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, y ahí lo que yo puedo deducir es, bueno, si tengo esta opción o tengo esta opción, tiene que pasar, dice, por este punto. En cambio, si mi parábola es así, no va a pasar por este punto. Entonces, mi parábola es hacia acá. Acá está mi vértice, en el origen. Ok. Entonces, ahí ya tienen una ayudita que dice, la ecuación de la parábola va a ser de esta forma. Dice. Y para determinar el valor de 4a, o sea, el valor de esto, que nosotros le podemos llamar también 4p o 4a, recuerden que a es lo mismo que p, ¿ok? Entonces, para determinar el valor de 4a, vamos a sustituir las coordenadas del punto en esta ecuación. O sea, nosotros tenemos un punto P que es menos 3 y 6. Esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Y yo tengo mi ecuación así. Y cuadrado igual a 4P X. Entonces lo que yo tengo que hacer es, lo que vale la X, reemplazo acá. Y lo que vale mi Y, reemplazo acá. Acá me dice que la X es menos 3 y la Y es 6. Entonces yo le pongo 6 al cuadrado es igual a 4p por x, que vale menos 3. Y desarrollo. 6 al cuadrado es 36. 4, ahí le voy a poner nomás ya su valor. 4 por menos 3 es menos 2. Menos 12. Y la p se queda así. La p despejo y va a ser 36 sobre menos 2. Porque es positivo el 4 eso. Sí, tienes razón. Solo que en esta parte, en este tipo de ejercicios, lo que considera es directamente positivo nomás. ¿Entienden? Para poder hallar después nuestro valor de P. Solo por eso. Y cuando nosotros hallemos el valor de P, es que nos va a salir la forma correcta de nuestra ecuación. Acá, por ejemplo, vamos a resolver. Me va a salir 36 sobre menos 12. Y eso me sale que es menos 3. Entonces yo ya tengo el valor de mi P. Y voy a reemplazar acá arriba. Entonces voy a tener que I al cuadrado es igual a 4 por P. En vez de P ya le pongo menos 3 y la X se queda así. Entonces ahí es donde yo voy a obtener que 4 por menos 3 es menos 12x. O sea, la ecuación de mi parábola se va a quedar así, menos 12x. Y ahí es donde nosotros vemos que ahí sí nos sale que la forma coincide con nuestra ecuación. Por eso es que cuando nos pide hallar así y no tenemos el parámetro, porque recuerden que el parámetro era lo que nos definía hacia dónde más o menos se abre nuestra parábola. Entonces, si no tenemos el parámetro,
vamos a tomarle como positivo nomás a la ecuación. Y después cuando hallemos el parámetro es cuando vamos a darnos cuenta de que realmente así era la forma de nuestra parábola. ¿Ok? ¿Qué pasa si usamos S-4 del centro? Y va a estar mal porque lo que tenemos que considerar primero es esta ecuación siendo positiva nomás. ¿Ok? Lo que nosotros podemos hacer es olvidarnos nomás de este gráfico. Nos olvidamos de este gráfico, nos olvidamos del gráfico y directamente hacemos este proceso. Y ahí ya no nos vamos a confundir. ¿Por qué? Porque ahí directamente vamos a tomar este como positivo y ya está. Tomamos la ecuación de la parábola positiva nomás y después reemplazamos los valores de nuestro punto, que es un punto. Reemplazamos y hallamos el valor de nuestro parámetro. Y ahí es donde nos damos cuenta de que nos va a salir el gráfico que hicimos al principio. Entonces, lo que hay que hacer es tomarle como positivo nomás. Sí, así mismo uso. Si te pide hallar la ecuación y no te da el parámetro, le consideras positivo. Sí, mejor nomás que no hagan el gráfico. Mejor que no. Entonces directamente ustedes van a usar positivo y reemplazan las coordenadas de los puntos. Y ahí es donde van a obtener em, la ecuación de la parábola que tiene la forma así y va a pasar por el punto P. ¿Ok? ¿Entendieron? Ok. Entonces por ahí dejamos hasta acá la clase y dejamos pendiente lo que sería elipse para la próxima clase y los temas de años anteriores. Muchísimas gracias chicos por unirse una vez más y nos vemos la próxima clase. Voy a preparar más ejercicios. Voy a tener pesadillas. No, tranqui. Vamos a hacer más ejercicios en la próxima clase. Así vamos aclarando más cositas. No se preocupen. Bueno, chao, chao chicos. Nos vemos en la próxima clase.